Con lo que vimos hasta ahora, ustedes podrían, a partir de las distribuciones muestreo de X-ray y de P-pico, podrían construir los intervalos de confianza, los test de hipótesis en contextos de muestreo estratificado. Una de las preguntas que nos queda por responder es cómo podemos calcular un tamaño de muestra para cuando estamos tratando de hacer un intervalo de confianza, una estimación. Y el problema es un poco más complejo cuando están en un muestreo aleatorio simple, porque en principio no solo tengo que calcular el tamaño de muestra global, sino que además tengo que decidir después cómo distribuyo ese tamaño de muestra global en cada uno de los estratos. Recordando que en el muestreo estratificado todos los estratos, se debe tomar una muestra aleatoria simple en cada uno de los estratos. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, dos estratos solamente, yo podría tomar una muestra y tuviera que tomar una muestra de tamaño 10, en principio yo puedo distribuir esa muestra de tamaño 10 de muchas maneras. Puedo decir, bueno, toma 5 para cada uno de los estratos, 2 para uno y 8 para el otro, 7 y 3, 3 y 7. Y cada una de esas alternativas impacta en la precisión del intervalo de confianza, porque en principio cada una de esas alternativas impactan en el desvío o en la varianza de la variable X' o P-pico, depende con cuál de las dos estemos trabajando. Entonces, Neyman desarrolló una fórmula donde en principio desarrolló un criterio, ¿sí?, que quedó plasmado en una fórmula para asignar, cuando yo tengo un muestreo estratificado, cómo asigno un tamaño de muestra predefinido que yo tengo dentro de esos estratos. Para plantear esa asignación, trató de minimizar la varianza, que es el objetivo, digamos, de siempre los intervalos de confianza. Si yo minimizo la varianza de X raya, estoy haciendo el intervalo de confianza lo más chico posible, ¿no? Entonces maximizamos la precisión del intervalo. Sujeto a un tamaño de muestra, ¿sí?, donde la suma de los tamaños de muestra de todos los estratos tiene que ser igual al estrato total. Y aplicando los métodos que ustedes conocen como multiplicadores de Lagrange, llegó a la expresión que tenemos a la derecha, donde expresa que la distribución en cada uno de los estratos, que sería n sub j, la cantidad de muestras que le corresponde a cada uno de los estratos, en realidad es el tamaño de muestra total multiplicado por un factor, ¿sí?, que es el factor que tenemos acá a la derecha. Vamos a marcarlo, este factor que ustedes tienen acá, donde este factor en definitiva lo que establece es la constante de proporcionalidad. Si ustedes se fijan, es ese factor que es n mayúscula por el desvío dividido a la raíz cuadrada de un término que es c sub j, que es el costo, ¿sí?, y establece como que ese factor yo puedo hacer la suma y proporcionarlo. Entonces todos estos factores van a sumar 1 y distribuye en una proporción con proporciones que van de 0 a 100 el tamaño de la muestra total a cuáles corresponden de cada uno de los estratos. Y si nosotros observamos, es decir, por ejemplo, el numerador, que es el que correspondería al estrato J, vemos que la cantidad de muestras que yo le voy a asignar a un estrato crece proporcionalmente con el tamaño de la población, lo cual es lógico. Cuanto más grande la población, no es la población total, sino el estrato, ¿no?, el tamaño del estrato, la población del estrato. O sea, cuanto más grande sea el estrato en cantidad de unidades experimentales, más grande va a ser el tamaño de la muestra, lo cual parece lógico. Después decimos que el desvío estándar, cuanto más grande el desvío estándar, también más muestras voy a tener que tomar, también proporcional, y va a ser inversamente proporcional a la raíz de los costos, lo cual también es lógico, porque cuanto más caro sea muestrear, menos muestras estoy tentado a hacer, para decirlo de alguna manera. El tema de los costos no es una cosa que no es un tema que ustedes se vinieran preocupando en los tamaños de muestra, pero muestreo estratificado, como muchas veces se usa para hacer encuestas sociodemográficas o los estratos están en lugares muy diferentes del país, empiezan a aparecer costos. O sea, los costos no son exactamente los mismos para todos. Está claro
que si volvemos al ejemplo del muestreo de las comunas de la Ciudad de Buenos Aires y para hacer el relevamiento voy a llamar por teléfono, los costos son todos iguales. En ese caso, el término de la raíz de C sub j se simplifica en numerador y denominador y nos queda una constante de proporcionalidad que es solamente el tamaño del estrato por la varianza de la variable dentro del estrato. Sin embargo, si ustedes estuvieran haciendo una encuesta a nivel nacional y hubiera que hacer transporte o hubiera que hacer, digamos, estudios donde hay que mandar a una persona para hacer la encuesta, puede ser una encuesta complicada, en esos casos empiezan a influir mucho los costos y es conveniente en esos casos tener en cuenta también los costos. ¿Por qué el desvío estándar? Cuanto más desvío estándar tengo, más tamaño de muestra. Veamos a ver si lo podemos mostrar por acá. Vamos a hacer abajo. Supónganse que ustedes tienen dos estratos. Un estrato es este y el otro estrato es así. Bueno, ahí va. Ahí va. ¿En cuál de los dos estratos yo debería sacar más tamaños de muestra? Y la realidad es que en principio yo debería sacar más tamaño de muestra en este segundo estrato, porque el primer estrato tiene una varianza menor, con lo cual yo por ahí con 4 o 5 muestras me alcanza, porque en definitiva no se mueve mucho alrededor de la verdadera media, que es la que yo estoy tratando de estimar. En cambio la segunda, por ahí con 4 o 5 no me alcanza, porque si yo quiero estimar con precisión esta media, ¿sí? La media esta que es la segunda media, sería la media del estrato 2, como hay más dispersión alrededor de esa media, yo necesito más muestras para poder achicar la varianza X raya en ese caso, ¿sí? Entonces, es por eso que cuando un estrato tiene mayor dispersión, lo conveniente es ponerle más muestras para que yo pueda estimar mejor la varianza de X raya. Y cuando una varianza es muy chiquita en un estrato, definitiva con 3 o 4 muestras me alcanza para poder, bueno, digo 3 o 4, hay que ver en cada caso cuánto es el tamaño global, pero en principio con unas pocas muestras me alcanza, o por lo menos menos muestras que las que necesitaba en los estratos que tienen más dispersión. Bueno, Neyman lo que desarrolló es esta fórmula, y esta fórmula lo que nos permite es distribuir un tamaño de muestra global en los estratos de tal manera de que la varianza de X raya sea lo más chica posible.